Buenas noches a todos. Vamos a continuar con las aplicaciones a la administración y la economía de los métodos de integración. En este tipo de aplicaciones se utilizan los mismos conceptos ya utilizados anteriormente. Es decir, cuando se hace referencia a una función marginal, se está haciendo referencia a la derivada de esa función. Y cuando se nos pide determinar una función a partir de la función marginal, lo que se requiere es que integremos esa función. La diferencia radica en que en este caso vamos a aplicar los métodos de integración para la solución de estos ejercicios o para integrar las funciones marginales. Y emplearemos el método de sustitución y el método de integración por partes. Bien, veamos un ejemplo. Para este ejemplo, se establece que después de que una persona ha estado trabajando por T horas con una máquina en particular, habrá rendido X unidades, donde la tasa de rendimiento marginal, es decir, el número de unidades por hora, está dada por esta función. Entonces ahí nos están dando la función o la tasa de rendimiento marginal. Entonces, luego el ejercicio establece que redondeando el resultado a la unidad más cercana, cuántas unidades de rendimiento alcanzará la persona en sus primeras 20 horas. Entonces, aquí nos está pidiendo que evaluemos la tasa de rendimiento con 20 horas. Para ello necesitamos primero determinar la tasa de rendimiento, y para determinar la tasa de rendimiento necesitamos integrar la tasa de rendimiento marginal. Siempre es importante que tengamos claro cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente. En este caso, la variable dependiente es X, son las unidades. Puesto que el número de unidades depende del tiempo trabajado con una determinada máquina. Entonces, vamos a tener una función x de t. Aquí ya el ejercicio sugiere que se integre empleando el método de integración por partes, pero únicamente para integrar esta parte. Ahora bien, la tasa de rendimiento va a estar dada por la integral allí. Bien, pero esta integral podemos separarla en
dos integrales, la integral de 10 y la integral que es únicamente 0.1. Bien, entonces esto podemos hacerlo porque las propiedades o las reglas de integración nos lo permiten. Entonces vamos a inicialmente integrar 10. La antiderivada de esto sería 10t más c. En este caso, como lo vamos a integrar en dos partes, vamos a tener dos constantes de integración. A esta primera vamos a denominarle constante 1. Luego, para integrar esta expresión, vamos a emplear el método de integración por partes. Entonces, el método de integración por partes, recuerde que se emplea para integrar productos de funciones. Y vamos a tener tres tipos de productos. Y dependiendo de cómo sea el producto, a uno de los factores le denominamos f de x y a otro le denominaríamos g' de x. Es decir, a uno de ellos derivamos y el otro lo integramos para luego aplicar la fórmula. En el caso de los productos entre una función polinómica, como es en este caso, que multiplica a una función exponencial, vamos a denominar f de x a la función polinómica. Y g' a la función exponencial. Bueno, aquí debería de ser t, pero la fuerza de la costumbre. Luego aquí vamos a calcular la derivada. Y acá vamos a obtener la antiderivada. La derivada de negativo 0.1t, negativo 0.1. Y la antiderivada de e a la negativo 0.02t, vamos a aplicar aquella formulita que deriva de la regla estándar aplicada a los casos donde el argumento es una función lineal.
Entonces aquí A vale negativo 0.02. Y entonces, si dividimos a 1 entre negativo 0.02, nos daría como resultado negativo 50. Bien, ahora ya tenemos los componentes para poder aplicar nuestra fórmula de integración por partes. Recuerde que la fórmula de integración por partes dice que vamos a multiplicar f por g y a esto le vamos a restar la integral de g por f'. Entonces, aplicando la fórmula de integración por partes, tendríamos negativo 0.1 por negativo 50, nos da como resultado 5, ¿no? 5t por e a la negativo 0.02 t. Ahora menos la integral de este por este. Entonces tendríamos la integral de menos 50 por menos 0.1 es 5 por e a la menos 0.02 t por diferencial de t. Bien, y entonces solo tendríamos que integrar 5 por e a la menos 0.02 t. 5 es una constante, ¿no? Entonces podemos extraerla fuera del signo de integral y luego integrar e a la negativo 0.02t. Pero ya conocemos la antiderivada de esta. La antiderivada de esto es negativo 50 por e a la 0.02t. Por 5 serían 250. Negativo 250 por e a la 0.02t. Por este signo negativo se convertiría en más 250 por e a la negativo 0.02t más la constante de integración, que en este caso sería una constante 2, ¿no? Luego vamos a tener que c va a ser igual a la constante 1 más la constante 2. Recuerde que las constantes nosotros siempre las operamos, siempre reducimos los términos semejantes. Ok, entonces la antiderivada de la tasa de rendimiento marginal está dada por
Se me quedó la primera antiderivada. Hace falta 10t. Bien, pero necesitamos determinar el valor de la constante. Entonces, dijimos en aquel entonces que para determinar el valor de la constante teníamos tres opciones, una por deducción lógica, otra que conocemos el valor de la constante, o a partir de datos históricos o datos conocidos. En este caso vamos a utilizar deducción lógica. Sabemos que cuando no ha transcurrido tiempo alguno, no se ha producido nada. Es decir, que si sustituimos 0 en las variables de nuestra tasa de rendimiento, esto debería de ser igual a 0. Sustituimos 0. Este primero es 0, este segundo es 0. Pero aquí me quedaría e elevado a la 0, y e elevado a la 0 es 1 por 250, es 250. Despejamos para la constante. En este caso es negativo 250. Entonces, nuestra tasa de rendimiento estaría dada por entonces, ahora vamos a evaluar nuestra tasa de rendimiento con 250. Perdón, con 20.
Bien, entonces ahora sustituimos 20 en la variable, t de nuestra tasa de rendimiento. Doscientos más 'esto nos da como resultado una tasa de rendimiento de 184.6112, aproximado a la unidad más cercana sería 185 unidades. Es decir, que transcurridas 20 horas, se producirán 185 unidades. Luego, el ejercicio nos pregunta en cuántas unidades se incrementará su rendimiento en las segundas 20 unidades. Es decir, tendríamos que determinar la productividad o el rendimiento de 40 horas y luego restarle la tasa de rendimiento de 20 horas y así poder determinar el incremento en el rendimiento, porque lo que me está pidiendo aquí es un incremento, es una variación en las segundas 20 horas, es decir, ya transcurrieron 20 más otras 20 horas serían 40 horas. Entonces vamos a evaluar primero nuestra tasa de rendimiento con 40 horas. Y luego a este valor le restaríamos el rendimiento de las primeras 20 horas y entonces así obtendríamos el rendimiento de las segundas 20 horas. Doscientos más
Entonces el rendimiento de 40 unidades, perdón, de 40 horas es 352 unidades. Entonces ahora queremos determinar cuál es el incremento en el rendimiento en las siguientes 20 horas. Entonces tendríamos X de 40 o el rendimiento de 40 menos el rendimiento de 20. Aquí podríamos concluir que el rendimiento se incrementa en 168 unidades. Vamos a aproximar aquí. Entonces el rendimiento se incrementa en 168 unidades en las segundas 20 horas. Bien, veamos otro ejemplo. Este siguiente ejemplo se establece que la productividad física marginal para una industria de juguetes está dada por esa ecuación. Y si P es el número de juguetes fabricados cuando están trabajando X máquinas, encontrar la productividad física cuando están funcionando 4 máquinas. Aquí la variable independiente es X, son las máquinas. Entonces, el número de juguetes producidos o fabricados depende del número de máquinas que estén funcionando. Entonces, nos piden determinar la función de productividad física y para ello vamos a tener que integrar la productividad física marginal. Vamos a determinar P de X porque X es la variable independiente. Entonces dijimos que para poder determinar la productividad física tendríamos que integrar la derivada de la productividad física o la productividad física marginal.
Bien, si observamos aquí tengo un producto de funciones y en este caso la variable que acompaña a la expresión que multiplica la función compuesta es un grado menor que la del argumento. Entonces, esto es un indicativo de que esto puede integrarse aplicando el método de sustitución de variable. Y aplicamos sustitución de variable al argumento de la función compuesta. La derivada. Bien, vemos que hay aquí unas diferencias y la diferencia radica en que nuestra derivada contiene a una constante 2 y en la expresión que multiplica la función compuesta tenemos una constante 3. Recuerden que las constantes no representan un problema porque pueden extraerse fuera de la integral. Y en el caso de nuestra derivada, esta podemos ajustarla para que tengamos un equivalente a la expresión que multiplica a nuestra función compuesta. Entonces pasaríamos el 2 a dividir. Bien, ahora ya tenemos los elementos necesarios para poder plantear una nueva integral en términos de la nueva variable. Traemos las constantes fuera del signo de integración. La antiderivada de u a la 1 medio es u a la 3 medios sobre 3 medios. Podríamos cancelar los 3 medios. Tenemos que la antiderivada es u a la 3 medios más c. Luego expresamos nuevamente en términos de la variable original. Bien, pero para poder evaluar nuestra antiderivada de la productividad física marginal, necesitamos determinar el valor de la constante. Y para determinar el valor de la constante, nuevamente vamos a emplear una deducción lógica. Cuando hay 0 máquinas trabajando, no se produce ningún juguete. Es decir, si evaluamos nuestra productividad física con 0, esto debería darnos como resultado
0. Ahí nos quedaría 9. La raíz de 9 es 3. Y 3 elevado al cubo es 27. Si despejamos, tenemos que el valor de la constante es negativo 27. Entonces nuestra ecuación de productividad física está dada por bien. Ahora solo nos restaría evaluarla con 4. 4 al cuadrado es 16. 16 más 9 es 25. La raíz de 25 es 5. Y 5 al cubo es 125. Entonces la productividad que se obtiene cuando están funcionando 4 máquinas es de 98 juguetes. Es decir, la productividad física obtenida cuando funcionan 4 máquinas es de 98 unidades o 98 juguetes.